Saludos mi gente y bienvenidos a Chiqui Impacto y a Impacto Juventud. Para aquellos que están sintonizándose con nosotros por primera vez, Impacto Juventud es una organización sin fines de lucro dirigida a fomentar la participación cívica y política de jóvenes de 15 a 25 años. Y pues como parte del proyecto, de la iniciativa y de la organización, nosotros decidimos hacer pues nosotros vimos una necesidad de, ¿verdad?, de crear contenido para la niñez y para sus cuidadores, así que creamos Chiqui Impacto también para precisamente eso mismo. Y pues nosotros hacemos un montón de actividades tanto para la niñez como para sus cuidadores. Tenemos manualidades, talleres de diferentes actividades como yoga, danza folclórica y agricultura para niños y lectura de cuentos para nuestros niños. Para los padres tenemos diferentes talleres y conversatorios con profesionales de la salud y de otros ámbitos. Y pues como parte de Impacto Juventud también tenemos un proyecto, trabajamos mucho con comunidades, así que tenemos un proyecto que se llama Aula en la Montaña, en donde estamos ayudando, ¿verdad?, dándole tutorías, estaremos dándole tutorías empezando ahora en enero a niños en comunidades del oeste, así que nada, aquí estamos y bienvenidos aquí a Chiqui Impacto y Impacto Juventud. Es un día muy especial porque tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos a Yariel Figueroa y a Yarimar Orán. Ellos dos son dos personas que tienen una pasión tan gigantesca por la lectura que ellos dijeron, mira, tú sabes que nosotros no podemos quedarnos con esto nosotros mismos, tenemos que esparcir este amor por la lectura con otras personas, así que ellos crearon una iniciativa llamada Readerholic, en donde buscan promover y resaltar la lectura, promover la lectura y resaltar autores puertorriqueños también al vender cajas literarias, de las que nos estarán hablando un poco más en detalle ella misma, así que bienvenidos Yariel y Yarimar, qué bueno tenerlas aquí. Gracias. Hola, gracias. Pues nada, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la lectura. Aquí se conecta otra persona también. También como invitados que se conectan ahora mismo con nosotros, están aquí con nosotros, tenemos a José Ravelo y a Emilio del Carril. Espero que estén muy bien. José, para aquellos que no conocen, José es autor, los dos son autores, by the way, son autores puertorriqueños. José es pediatra y dermatólogo de profesión, pero en el día de hoy lo estamos entrevistando como autor, ya que también posee una maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Ha publicado varios libros infantiles, novelas y cómics educativos para nuestra niñez puertorriqueña. Ha recibido el premio Barco de Vapor de Puerto Rico, al igual que ha sido premiado por el Pen Club de Puerto Rico por su obra. Recientemente ha publicado un libro titulado Los Mundos de Lonstal, del que nos estará hablando un poco más adelante. También tenemos a Emilio del Carril, que él es egresado también de la Universidad del Sagrado Corazón. Posee un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Literatura puertorriqueña y caribeña del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Es docente en la maestría de escritura creativa de la Universidad del Sagrado Corazón. Por más de una década ha estado a cargo de los talleres creativos del Departamento de Cursos Cortos de este centro docente. Fue presidente del Pen Club Puerto Rico y de la Cofradía de Escritores de Puerto Rico. Sus libros también han recibido premios del Pen Internacional de Puerto Rico y el International Latino Books Award. Y él nos estará, ¿verdad?, hablando un poco sobre su libro, Un Punto Infinito, también en unos pocos momentos. Y nada, pues como dije anteriormente, vamos a estar hablando sobre la importancia de la lectura. Aquellos que regularmente están en Chiqui Impacto y ven las lecturas de cuentos,
saben que yo como que con la lectura me encanta leer y pues se lo debo mucho a a mi papá, porque mi papá me leía desde chiquita todas las noches, me leía antes de acostarme a dormir y yo no podía dormir sin que mi papá me leyera un cuento y después pues alrededor del tiempo, o sea, a través del tiempo fui empezando a leer yo sola, ¿verdad? Y pensando en eso mismo, ¿qué fue lo que os trajo a ustedes al mundo de la literatura? ¿Cuál fue el primer libro que los captivó y los motivó a leer más? A ver si cualquiera puede contestar primero. Pues no sé, comenzando yo comencé a leer tarde, considero yo. Yo no empecé desde chiquita, yo era de las personas que decía, ay no, leer, qué aburrido y qué sé yo. No me gustaba para nada leer, pero vi una película, Divergent o Divergente, vi esa película y me encantó. Y dije, ay, es un libro, es basado en un libro, así que quiero leer ese libro. Y los compré como que de todos los que habían, que hasta el momento eran 4. Y ahí fue que comencé, me los leí súper rápido y yo dije, ay, qué brutal, esto es como ver una película en tu cerebro. Y ahí fue que comencé a leer y a leer, que empecé con literatura juvenil. Pues mira, qué chévere. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes? Se escucha. Ok, pues yo, mira qué chévere esa historia, Divergente. Pues yo empecé a los 8 años, en mi casa no había libros, porque yo vivía con mi abuelita y mi papá que venía de vez en cuando. Entonces en casa lo único que yo cuento que había era la guía telefónica. Yo siempre me acuerdo de eso, que yo a veces hacía maldades y llamaba a la gente para por lo menos hacer algo de ti. Y entonces no hagan eso. Entonces la maestra me dio una tarjetita para ir a la biblioteca, porque no había biblioteca en la escuela pública donde yo estudiaba. Entonces había que ir al Colegio Universitario de Calle y allí empecé a buscar libros y no empecé por temas, por títulos así que yo me acuerde. Lo que me gustaba era que había libros de diferentes temas, de astronomía, arqueología, de historia, de aviones, de animales. Y yo tenía 8 años y a mí eso me cautivó la mente, la imaginación, y me encantaban las ilustraciones y yo trataba de hacer esas ilustraciones en mi casa. Y así poquito a poco me gustaron tanto los libros que empecé a escribir libritos chiquititos para prestárselos a mis amigos, porque como que cogí guille de biblioteca y me gustó eso, esa dinámica, y de ahí empecé a escribir. Y cada vez que había un proyecto o algo, yo le decía a la maestra, ¿puedo hacer un cuento? ¿Puedo hacer un cuento? ¿Puedo hacer un cuento? No hacía poemas ni novelas eran más largas y poemas no era muy poeta, pero siempre me gustaba escribir cuentitos. Así que por ahí fue que empecé con la lectura, las ilustraciones y después la escritura. Qué chévere. Pues yo saludos, buenas tardes a todos. Siempre es lindo compartir con amantes de la literatura y más con José Ravelo, que es como mi hermano, mi siamés. Nosotros parecemos muchísimo, los dos nos criamos en una denominación, en una iglesia bastante fundamentalista. En mi caso yo tampoco tenía libros, pero tenía la Biblia, y entonces la Biblia es un gran foco de inspiración. Yo sí recuerdo que cuando leí el primer libro fue La Isla del Tesoro. Y pues toda esa magia se quedó pegada en mi mente, o sea, fue bien impactante para ver. Aquí que básicamente fue la Biblia y La Isla del Tesoro, los dos libros. Y había un libro de 7º grado que tenía un cuento que se titulaba El pájaro verde. Ese cuento a mí me fascinó y me volvió loco, y yo por eso admiro mucho a Ravelo, porque Ravelo ha logrado mantener más a ese niño produciendo literatura infantil y juvenil. Yo en mi caso solamente lo que he hecho ha sido un librito, o sea, y ni siquiera es infantil, es juvenil. Así que en ese aspecto, pues, Ravelo es uno de nuestros escritores, primero que es de los escritores más premiados que tiene el país, y segundo que siempre se mantiene produciendo, siempre. Y eso es importante porque esa es la comida para la gente, que puedan seguir leyendo. Y seguir leyendo, exacto. ¿Y Ariel? En mi caso, pues yo igual que Yarimar empecé bien tarde a leer, a mí no me gustaba leer para nada, pero empecé con lo que eran novelas gráficas, superhéroes y cosas así, y en mi caso,
lo que me introdujo fue a los diferentes mundos que yo conseguía en cada una de las historias y me hacía parte de ellas. Era como que un método de escapar de la realidad y sentirte parte. Yo empecé con Harry Potter y desde ahora, pues, desde que leí Harry Potter, pues, empecé a leer un montón de libros, novelas, poesía. He intentado escribir también, pero he fracasado. Pero sí, me encanta, desde ese momento me ha encantado mucho leer. Yo, escuchando su historia, especialmente, o sea, yo sé de personas que dicen, o sea, no me gusta leer porque es como que bien aburrido. Y siempre que dicen como que eso, me pongo a pensar, es porque probablemente no han conseguido el libro indicado. Es que yo honestamente, hay un libro yo pienso que hay un libro para cada persona. Hay un libro para todas las personas. Yo a mí me leían cuando chiquita, pero yo digo que el que me abrió las puertas así para una obsesión fueron los libros de Percy Jackson. Esa fue mi primera serie, así que estuve juqueada comprando los libros todos los años. De mitología. Sí, de mitología. Y o sea, yo fui hasta más allá, hasta básicamente creerme lo que estaba ocurriendo, en verdad para mí fue mágico. Así que por eso digo que para cada persona hay un libro, lo que pasa es que no lo he encontrado. Sí, para mí eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Ese libro te está esperando. Sí, exacto. Exacto. Porque la lectura es importante tanto en la niñez, la juventud y la adultez. ¿Quién quiere? ¿Emilio? ¿O Yalimar? Yo. Okay. Mira, Dale. mira lo que pasa. Número uno, yo pienso que parte del problema de lectura, no solamente de lectura, es la comprensión lectora. Mucha gente empieza a leer y se cansa si encuentra una palabra que no entiende, alguna oración complicada, y entonces ya eso los disuade. Porque en Puerto Rico tenemos la mala costumbre, muchos padres, de criar a los hijos y pedirles que ellos lean, que los hijos lean, pero ellos no comparten la lectura con sus hijos, y para mí es importante compartirlo. En ese aspecto, pues mis papás tenían muy poca escolaridad, no iban a compartir lectura conmigo, pero yo lo hago con mi hijo todavía. Mi hijo tiene 30 años, va a cumplir ahora, y compartimos mucho lo que es la literatura y podemos disfrutar de ese proceso. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con María cuando se fueron las redes sociales, cuando se fue todo lo visual de nuestro celular? ¿Qué pasó? Quedó el libro, además del dicho, por el celular se puede leer también, pero teníamos libros. Entonces el libro como instrumento crea un contacto con nosotros, con nuestros dedos, con nuestras falanges. Entonces tú estás leyendo un libro, lo estás aguantando, ese libro está sintiendo lo que tú eres, y cuando tú creas ese vínculo con un libro, entonces comienza ese proceso de disfrutar la lectura y de sumergirte a lugares que tú nunca vas a poder ir, de conocer la fantasía. Y yo siempre he pensado que este sería un mejor país si nuestros gobernantes, senadores y representantes leyeran. Porque ¿qué es lo que pasa? La creatividad, o sea, cuando yo miro al espectro de todos los problemas que tiene este país, nos falta creatividad. Y eso lo dan los libros, las posibilidades de cómo salir de una situación y entrar a otra. Pues eso es literatura, además de que nos activa lo que es la sensibilidad y el amor por la belleza. Porque la literatura es ese arte de crear belleza, aunque lo que tú estés narrando sea algo horrible. Pero es bello. O sea, yo siempre doy un ejemplo, que es el ejemplo de la película Life is Beautiful. Sí. Life is Beautiful. Que hay una pila de cadáveres, una montaña de cadáveres, pero a nivel visual del cine tú dirás, wow, qué repulsivo, qué grotesco, pero la escena era bonita, los colores que tenían eran lindos, era bien impactante. Y yo pienso que
si tú quieres hacer algo para un país, ayuda a que la gente siga leyendo. Y que publica también, porque cuando tú publicas, tú vas sensibilizándote hacia lo que es el mundo. Sí. Un país con arte, como tú dices, es un país que se va a recordar siempre. Porque ¿qué es lo que recordamos cuando vamos a España? Vamos a ver los museos, a ver, todavía leemos a Don Quijote, de Italia leemos la Divina Comedia, leemos todos esos libros y vemos el de Camerón, y vemos todas esas estructuras arquitectónicas que es el arte, pero todos los chismes políticos y todos los bochinches que hubo entre las personas, eso como que se olvida, se quedan a veces encerrados en un libro de historia. Y no es que esté menospreciando a los historiadores, es que lo que perdura, lo que se ve, es la belleza, como dice Emilio. Pues yo quería compartir esa parte, la segunda parte de esa historia, que no había libros en casa y que la maestra me regaló esta tarjetita. Pues resulta que para esa época yo estaba colgado con salchicho. Yo no entendía nada de lo que me explicaban. Yo entraba por aquí, me salía por acá. Yo no podía como tener interacción ni hacer amistades. No, yo no sabía ni cómo llevar una droguita de esas a la escuela, porque yo llevaba unos papeles gigantes y después no encontraba cómo sacarlos. Así que imagínate que tampoco me sabía ni copiar. Así que estaba tan atrás, que cuando llegó esa oportunidad de leer, yo empecé a descubrir todos esos mundos y fue como si ahí empezara el universo en mi historia, como si hubiera un Big Bang y se formara todo ese universo y yo empezara a conocerlo todo. Y ahí de tercer año en adelante, tercer grado, 8 años, yo empecé a subir las notas y empecé a expresarme mejor, empecé a tener más amistades, empecé a tenerle menos miedo a los niños que hacían bullying, porque sabía cómo enfrentarme a ellos. Así que la lectura me ayudó a ser otro tipo de persona. Y yo siempre recuerdo la frase de este escritor no me acuerdo ahora cómo es que se llama, el de Game of Thrones. No sé si ustedes se acuerdan. Es famosísimo. George R. Martin. Sí, ese. Entonces, pues ese dijo que una persona que lee vive 1000 vidas. Aquel que no lee solamente vive una. ¿Y por qué nosotros nos tenemos que conformar con una sola vida si podemos vivir tantas? De los libros de Emilio, los libros de todos nuestros compañeros escritores, libros de los clásicos. Pues nosotros podemos leer y vivir todas esas vidas y compartir todas esas experiencias. Y no lo digo como un libro de autoayuda, sino como de tener esa experiencia que tuvieron ellos, y así nosotros podemos seguramente ser mejores seres humanos. Exacto, quisiera agregar eso mismo que menciona usted al final, que a mí en lo personal me ayuda mucho a entender la diversidad, porque pues es como yo pienso, cuando tú lees un libro desde la perspectiva de esa persona, ves las cosas diferentes, ves las cosas desde su punto de vista y te ayuda a ver cómo diferentes personas ven el mundo y cómo viven las situaciones, cómo lo vive un papá, cómo lo vive un hermano y así. A mí me encanta eso de leer, como que esa posibilidad de ver diferentes puntos de vista de un tema o una situación o lo que sea, como que te abre los ojos también a entender un poquito más a las personas. Sí, eso sí. También, exacto, y que también como que cuando tú estás leyendo a alguien, que tú te puedes identificar con esa persona, te puede ayudar. Si esa persona está batallando, tú sientes que tú también batallas y como que te da fuerza, te da una magia por dentro, es que, como yo siempre he dicho, que tú te sientes que eres parte de la historia y estás recorriendo pues miles de historias diferentes, que eso es importante también. Sí. Algo que yo hacía, que a veces también lo hago, que me meto tanto en una historia que cuando termino el libro yo la sigo corriendo en mi cabeza. O sea, yo te queda. Sí, y yo digo, pues como que dejo que mi imaginación corra y pienso que como 20 años después ellos tuvieron, qué sé yo, los personajes principales tuvieron un hijo y ese hijo tiene tal, qué sé yo, destreza o poderes y está por esta aventura y me quedo días pensando en eso. Esa imaginación que nace de la lectura es bien importante. Y te da como para escribir una secuela, pero a la vez te dice, oye, entonces este escritor no hizo esto, y si yo lo hago, déjame ver cómo yo escribiría entonces este tipo de historia. Sí. Eso también te inspira a escribir.
Sí, pero nunca me he sentado como tal a escribir en sí. Pero me quedo pensando en eso y a veces te das cuenta, amigos, yo como que, mira, yo pensando en qué pudiera pasar y es algo que nace de la lectura. José, ¿nos Pero- puedes contar? Exactamente, ese what if, ese qué hubiese pasado, es la génesis de la literatura. Porque cuando tú te pones a ver, la gente tiene primariamente la necesidad de transmitir su historia personal. O sea, todos los seres humanos queremos de alguna forma contar. Por eso es que usted ve tanta gente en las oficinas médicas contando su vida, las operaciones que tiene. Tenemos una necesidad de contar. Fuera de eso, cuando ya llega la literatura va a tener una serie de funciones. Está la estética, que es lo que alguna gente se queda ahí parado, pero está la histórica, está la social, está, ahora no me acuerdo de las otras, pero por lo menos entre la social y la estética está ese balance de lo que puede ser la literatura buena. Cuando, en mi caso, por ejemplo, yo parto mucho de los referentes para escribir. ¿Y qué es un referente? Pues eso que tú has leído, eso que tú has visto anteriormente. Entonces, por eso es que tú dices, what if? ¿Qué pasaría si la Cenicienta hubiese, qué sé yo, tenido otra par de zapatos de cristal? ¿Qué pasaría si el Quijote no hubiese muerto y estuviera eternamente vivo? O sea, ese what if, esa posibilidad es la que hace que siga surgiendo literatura, y por eso es importante la lectura. Pero el enfoque de la lectura y la comprensión lectora en Puerto Rico no es buena. O sea, la gente detesta la literatura, los muchachos en términos generales, cuando tienen que leer libros como La Charca del siglo XIX, por ejemplo, o del siglo de oro español, como Don Quijote, pues, ¿qué pasa? Nos sentimos, se sienten abrumados y crean ese recuerdo negativo a la lectura de ciertos textos que no les gustaron porque no están preparados para leerlo. Eso es como si usted va al gimnasio e intenta hacer un bench press con 200 libras, el primer día que se llega, pero no va a poder, ¿verdad? Entonces hay que ir poco a poco enseñándole elementos a los muchachos para que vayan desarrollando ese vínculo. Y todos los papás tienen que hacer algo, tienen que tenerle una esquinita para ellos compartir lectura con sus hijos. Pero ¿qué pasa? El papá se le hace más fácil darle el celular o darle un iPad para que se tranquilicen. Entonces, olvidamos ese proceso. De hecho, yo siempre he pensado que en todas las escuelas debe haber clubes de lecturas de padres, donde los padres lean las novelas y los libros que a los hijos se les están asignando, para que puedan por lo menos tener un espectro y enamorarse también, porque es que tú no puedes pretender que el niño lea si tú como papá odias la lectura y te pasas diciendo que no te gusta. Pero también los papás tenemos mucho que ver con eso. Sí, es verdad. Wow, yo no había pensado de esa manera sobre cómo, lo encontré bien curioso, sobre cómo leer estos libros, estas novelas como La Charca o El Quijote, que es como si fuera al gimnasio y cogiera una pesa. Eso es una analogía muy, muy interesante. O sea, nos pudieras contar de qué se trata un poco los mundos de los stars sin darnos muchos spoilers, por favor. Sí. Es una novela gráfica que yo empecé a trabajar hace ya 17 años, ya 18 prácticamente, en 2003. Entonces, yo tenía un cuento, pero cuando ese cuento se acabó, yo dije, oye, aquí es que el cuento se pone bueno, Lone Star logró algo, ¿y qué pasará después? Ve, ahí me pasó lo que tú dices. ¿Qué pasará después? Entonces yo no me conformé. Pues esto tengo que hacerlo más prolongado. Y me puse a trabajar en una historia y resultó una historia ya bastante larga, pero después yo pensé hacer una novela como estilo cómic, pero en blanco y negro. Después traté de hacer los dibujos y no me gustaron mucho, así que después encontré otras novelas como Amulet, que yo creo que tú las tienes que conocer, que son novelas gráficas bien bonitas, y cuando ahí me antojé de hacerlas así también, de colores y mucha aventura. Y lo que pasa con el chico es que es un jovencito
que le hacen bullying porque no le creen su idea científica de que fuera de ese mundo de él hay otros mundos. La gente piensa como el ombligo, que son el ombligo del mundo, que no hay nada más. Pues él piensa que hay cosas más afuera y él propone esa teoría y se burlan de él hasta que recibe ayuda de ciertas personas y se va en un viaje para tratar de ver qué encuentra. Y tenía que encontrar algo porque el mundo estaba muriendo, estaba secándose toda la naturaleza. Así que el rey del lugar le dio la misión de ir a buscar el elixir de la vida para salvar su mundo. Así que tenía que buscarlo en algún sitio, pero fuera de ese mundo. Así que por eso es que se llama los mundos de Lone Star, porque él tiene que ir a muchos lugares para tratar de conseguir eso que le hace falta a su pueblo para que no muera. Así que espero no haberte contado mucho. Ahora, aquí yo pensando, wow, siento que me recuerda mucho a este tiempo que estamos viviendo en una crisis climática. Y del problema de la pandemia. Tú sabes que ahora, durante este último año, todos los científicos del mundo se fueron a buscar el elixir de la vida, que era la vacuna. Y entonces ahora es que la están utilizando. Y eso es una cosa que se me ocurrió en el 2003. Yo jamás pensé que iba a pasar eso ahora. Así que los escritores estamos conectados ahí con el universo de alguna manera. Sí, definitivo. ¿Qué mensaje esperas llevarle a la niña? Yo siempre le quiero llevar el mensaje de que creas en tus sueños. Si tú crees en algo, persíguelo hasta que te desmayes prácticamente. Apreciar la naturaleza, ver que la naturaleza se nos está yendo de las manos y que hay muchas personas que no están haciendo nada, al contrario, hay otros que están destruyéndola aún más. Trato de enseñarle a los niños también de una manera bien subliminal de que todas las personas tienen un valor. En la historia tú vas a encontrar personajes de diferentes colores, vas a ver algunos amarillos, otros verdes, otros violetas, pero en ningún momento se cuestionan esos colores entre los personajes y todos colaboran unos con otros y hay mucha solidaridad. También me gusta hablar del tema de la solidaridad en un pueblo que a veces cada cual tira para su lado, pero un pueblo que nos hace falta unidad, justicia, libertad, que es hay unos personajes que se llaman a sí mismos. Así que hay muchas ideitas sueltas para que los niños que son muy inteligentes las vayan captando sin necesidad de nosotros tenerle que explicar nada. Y los niños definitivo tienen, yo pienso, los niños tienen una inteligencia que nosotros, ¿cómo se dice? Underestimate. Que subestimamos. Sí, que subestimamos se subestima. mucho. Sí. Y los niños te dicen unas cosas, cuando ellos han leído esto, ellos me salen con unos comentarios que yo me quedo como paralizado. Como me dicen, tú eres Lone Star y tú también eres el científico Estomo, el viejito, y tú también eres el cieguito, porque como que ellos se dieron cuenta de que dentro de todos esos personajes había un pedacito mío también, y yo no me di cuenta hasta que después que ellos me lo dicen. Wow. Emilio, de la misma manera, cuéntanos un poco sobre de qué se trata Un Punto Infinito. Pues mira, yo pienso que la literatura también tiene que ser un espejo alegórico, alegórico en algunos casos y casi directo en otros, de lo que es nuestra sociedad y nuestro mundo. ¿Qué está ocurriendo? Cuando tú miras la literatura siempre ha estado matizada por la muerte. Busca los grandes libros, los grandes clásicos. Don Quijote se muere al final, Ana Karenina se suicida al final también, Marianela se suicida Madame Bovary. Entonces, la muerte siempre ha sido bien importante en lo que es la literatura, porque vincula, no hay nada, yo siempre he dicho, no hay nada que te vincule más a la vida que la proximidad con la muerte. Entonces, la muerte, nosotros la vemos como física, pero también hay una muerte que es la muerte emocional, esa muerte que sufren los niños que son acosados en las escuelas, porque esos niños se mueren cuando con el miedo que le tienen al acosador, o al que lo quiere violentar, ya sea porque están tratando de hacer un acercamiento sexual a ellos. Entonces, nosotros pensamos y solamente evaluamos el hecho de que la vida es lo único, no la muerte, esa cercanía con la muerte nos vincula
esa vida. Y dentro de ese cuento del puntito, es simplemente un punto que está fuera de lugar, es una mancha, pero él quiere ser un punto. Y es ese deseo que tienen algunos seres humanos, o que tenemos, porque yo también lo tengo, de lograr dónde es que yo puedo funcionar correctamente, en qué lugar de esta novela yo como punto tengo pertinencia. Y eso básicamente es el punto, esa manchita que se cree punto. Y yo jugué un poquito también con la perspectiva de género, porque mancha es femenino, la manchita de tinta, y a lo último se convierte en un punto infinito. O sea que tiene una dualidad en lo que es la perspectiva de puede ser un género femenino o un género masculino, porque eso es parte importante también para los niños, que puedan empezar a saber qué es lo que está pasando, porque los papás tenemos la tendencia a poner a los niños en una urna de cristal para que no se contaminen, pero ellos se van a contaminar solos, porque la vida es así, cuando se van a las escuelas, cuando se unen con amiguitos. O sea, hay que prepararlos para la realidad de la vida, que la vida realmente no es fácil. La vida no es que vas a conseguir al príncipe adecuado y vas a tener una gran boda con una carroza hermosa. Esa no es la vida real. La vida real ellos la ven en las noticias de las 5 o de las 10 y dicen, pero espérate, es que aquí los cuentos de hadas que yo conozco no me ayudan para entender estas noticias. Por eso mismo, porque estamos protegiendo demasiado a los niños. Por eso es importante, por ejemplo, el libro de Ravelo va a presentar elementos catastróficos, pero con un halo de esperanza, porque eso sí que es importante. Los niños pueden estar expuestos a temas más tristes, pero que al final siempre haya un poco de esperanza, porque si le quitamos la esperanza a los niños, entonces sí no tenemos niñez. ¿Verdad? Es muy cierto. Yo eso struck a chord a mí, porque ahora mismo yo estoy en esa, y yo creo que Yariel y Yalimar pueden estar conmigo en esto, porque los tres estamos en la universidad. Yo estoy buscando en dónde yo pertenezco, en dónde I fit in, qué es lo que yo voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer. Todavía yo también. Pues, Y Emilio como el punto. no sé si eso me pone más nerviosa o no, porque Pero hay esperanza. exacto, hay esperanza, eso es muy importante. Eso es ¿verdad? Me imagino que eso es lo que quiere llevarle a cabo a la juventud, ¿no, Emilio? Claro, y por lo menos en mi caso, mira qué interesante, porque Ravelo es más joven, un poco más joven que yo, o bastante más joven que yo, no sé, pero la cuestión es que en mi caso es que cuando tú eres joven, estás buscando dónde ubicarte dentro del espectro de la vida, pero cuando empiezas a hacer, por ejemplo, yo tengo 61 años, pues entonces quieres ubicarte en un lugar donde no estorbe, donde tú no molestes, porque tú sabes que realmente somos viejofóbicos. O sea, vivimos en una sociedad que tiene de alguna forma renuencia a las personas mayores, por las razones que sea. Ustedes lo vieron en las elecciones, fue bien evidente. Y entonces también las personas mayores tienen que tratar de buscar ese hilito de esperanza y donde se pueden ubicar. Por eso, Ravelo, yo no sé si te lo había dicho, yo quiero ahora empezar a hacer literatura para la tercera edad. Y en estos días vi, yo creo que fue en HBO Max, y se las recomiendo a todos ustedes, la película Abuelos, es española. Abuelos se escribe con la como una arroba por A. Véanla, para que ustedes vean que lo mucho que también los ancianos tienen de niños y tienen de tratar de ubicarse. A ver, la niñez es bien importante, pero si tú no la tuviste buena, por ejemplo, a mí mi niñez no me gustó para nada. Yo no quiero repetir esa etapa de mi vida, a menos que sea mejor. Yo vivo mi niñez nuevamente con mi hijo, pero los niños son importantes y su perspectiva de futuro es importante. Y los adultos son importantes y los adultos mayores son importantes dentro. Y por eso es que un adulto mayor puede leer los libros de
derraperlo, disfrutarlo, porque no son exclusivos, porque tienen un espectro de recepción bien grande. Yo creo que hay alguien poniendo unos comentarios, yo no los veo. No sé si es una pregunta. Eduardo. Eduardo Lugo, que es el director de los proyectos de Impacto Juventud y Chica Impacto, él dice que la literatura nos da una oportunidad también de tener diálogos intergeneracionales, o sea que los viejos pueden contar sus historias a la niñez y viceversa, y crear espacios de intercambio de historia y de cultura. Eso es muy, muy importante y muy cierto. Las historias que de las que escucho de mi abuela, de mi abuelo, es sumamente importante, y los chistes también, porque los chistes también son una parte importante de ese storytelling que viene de nuestros abuelos. Yariel y Yalimar, háblenos un poco sobre el concepto de las cajitas y de Riverholic. Sí, Riverholic, pues una pequeña empresa puertorriqueña que hice con Yalimar, donde básicamente vendemos cajas literarias. Unas cajas literarias son unas cajas que te vienen un libro y artículos relacionados a la literatura, como una taza, café, marcapáginas. Y hicimos esto con el punto de que mucha gente pues, ve la literatura como que algo aburrido, pero con esta caja tú vas a tener un libro y cosas con que interactuar, como que la taza, juguetes, para que sea más divertida. Y pues llevamos esta idea a cabo debido a que en Puerto Rico no habíamos visto esta idea que se haya implementado, pero sí la habíamos visto en Estados Unidos, Latinoamérica, pero lamentablemente para ordenarlo desde allá el envío era bien costoso. Así que nosotros quisimos pues llevar esta idea aquí a Puerto Rico y pues ahora estamos, gracias a Dios, como 6 meses llevamos con este proyecto. Y Alimar les puede explicar ahora un poco más del concepto y lo que hacemos. Pues nosotros planeamos un poquito lo que va a ser la temática o qué libro más o menos queremos. Contactamos a los autores si se tratase de la caja boricua. Y incluimos artículos que pensamos que van a combinar ya sea con el libro, con la temática escogida, o como que sentamos que armoniza bien con esa cajita. Y preparamos una cajita como que pensada, nosotros compraríamos esto. Como que esto es algo que me gustaría tener a mí. Y es como que con esa mentalidad es que escogemos cada detallito que añadimos ahí. Y los libros también, hacemos una búsqueda de libros que nos gustaría leer o así. Y así escogemos como que cada libro. También tenemos otra caja y así es como que tenemos 3 cajas diferentes. Tenemos una caja personalizada, una boricua y la temática. Entonces, pues como que así más o menos escogemos las cositas que ponemos en esas cajas. Eso va bien, a mí me encanta la iniciativa de ustedes porque es, o sea, una manera de motivar a las personas a que lean y interactúen con esos objetos, además de, ¿verdad?, tener el libro y tener la historia, qué sé yo, tener algo que esté relacionado a la historia al lado. En realidad es una iniciativa que a mí me fascinó y me fascina y de verdad que los aplaudo por llevarla a cabo, y eso va muy relacionado a la próxima pregunta que también nos la da nuestro profesor Eduardo Lugo. ¿Qué proyectos a nivel de país, ¿verdad?, podríamos iniciar para promover la lectura en la niñez y en la adolescencia? Yo siento que deberían haber más puestos de libros, de intercambio de libros, que hubieran más grupos de lectura. Sí, como que siento que los grupos de lectura ayudan mucho y encontrar personas que tal vez les guste leer el mismo tipo de libros que a ti, o así, o seguir retos de lectura. Vi hoy un reto como que en enero leí un libro clásico, en febrero leo un libro de romance y así, y como que es un incentivo para tú leerte un libro y buscar algo diferente tal vez.
siento que esas son maneras que pudieran atraer a gente a la lectura, pero siento que a nivel de proyecto tal vez más puesto que sean accesibles a las personas en las plazas, en algún lugar público, que puedan ser de intercambio de libros y, no sé, de una forma más accesible. Tal vez si hay un libro que ya tú leíste y tú dices, es que alguien más lo tiene que leer, pues lo dejas por allí, que alguien más lo tome y lo lea y sienta como que experimente lo mismo que tú o de otra forma, porque todos vemos los libros diferentes. Así que siento como que eso sería un proyecto que a mí me gustaría. Y que hay muchas dinámicas también, porque como dice Yalimar, eso, pero también está pues las cajas que nosotros hacemos, llevarlos de una forma divertida. Los libros, Cita a Ciega creo que es que se llama, donde le damos el libro y tú lo compras y el libro que te sale, cuando tú lo abres, pues es como que descubres nuevas lecturas y es algo interesante porque tú dices, tal vez déjame darle un intento a este libro y te resulta gustando, que hay muchas ideas que se pueden llevar a cabo de una forma divertida para todo el público, honestamente. Y mira, una de las cosas que a mí más me ha gustado de la visita a Islandia fue que ellos allá tienen mucha importancia a lo que es la industria del libro. Allá de la Edad Media, que se hacían las sagas, ellos tenían las sagas y todo escrito, hasta ellos tuvieron que comerse esas sagas literalmente porque estaban hechas a veces con pergamino y tuvieron que comer literatura por el hambre que les dio en una época que había mucho frío y las explosiones de volcán. Así que mira qué curioso eso. Entonces allá celebran tanto la literatura porque ellos cuentan mucho, tienen tanto tiempo de frío que tienen que estar encerrados y tienen que contar y a la larga todo eso termina escrito en libros. Pues ellos tienen una celebración que se llama el Yola Boca Flot. Flot de inundación, Boca de libros y Yola de regalar libros en Navidad. Es la inundación de libros en Navidad. Así que para esa época es cuando se aumenta la producción de libros en Islandia y todos esos libros nuevos salen y se tienden a hacer muchas actividades para regalarlos. Así que yo pienso que también en cumpleaños, en Navidad, en los Reyes, pues nosotros hemos notado que vamos a regalar libros. Así que la iniciativa de Yariel y Yalimar de tener las canastas se aplica mucho a ese tipo de cultura que yo vi en Islandia. Otra de las cosas que nos hace falta aquí en Puerto Rico es más cultura del libro a nivel de los medios. Yo no sé, como que no hay muchos sitios que tú oyes hablar de cine, oyes hablar de deporte, oyes hablar todo el tiempo de comida, de vinos, pero no hay nadie que vaya a decir, mira, este libro qué bueno es del escritor Emilio del Carril y trata sobre este punto y además de tú leerlo como niño, como adulto le vas a sacar otras interpretaciones. Y que vayan y digan unas cositas breves, a lo mejor de 2 o 3 libros. A veces van algunas personas. Antes yo me acuerdo que Mayra Santos Febres iba al Canal 4 por las mañanas, pero después de un tiempo no la he visto más. Y también en Puerto Rico hace falta una buena actividad multitudinaria de lo que es el libro. Mayra Santos tenía que ver el Festival de la Palabra, estaba también la Feria del Libro, pero en otros países como Guadalajara, Santo Domingo y Cuba, Argentina, Colombia, en España y muchos sitios más que si te hablo no termino, pues hay unas ferias del libro que son auspiciadas por el gobierno, subvencionadas por el gobierno y son actividades que llevan grandes escritores locales y todas las personas que les gusta la lectura y las personas que les gusta escribir aprenden mucho de esas actividades porque son bien importantes. Yo diría eso, regalar más libros, poner más los libros en los medios y tratar de hacer actividades grandes donde el libro sea el protagonista. Mira, lo primero que yo haría es buscar cuáles son las figuras que la juventud sigue y trataría de hacer una campaña de medios grandísima en Puerto Rico donde ellos digan, mira, estoy leyendo este libro, me ha encantado este libro y cómo los libros les han cambiado la vida. Entonces, porque es que no sabemos, lamentablemente la gente habla de patria, 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 y la patria se inscribe a la bandera de Puerto Rico y a la canción preciosa, la versión de Cuco Peña que cantó Marc Anthony. Y eso no puede ser nuestro patriotismo. Nuestro patriotismo es auspiciar también el arte en todas sus dimensiones, desde el artesano hasta el artista más renombrado, ¿no? Y entonces yo creo que donde tú puedas ver, por ejemplo, a mí me molestó mucho, y tengo que decirlo, hay una canción de Calle 13, quien me gusta mucho como
muchas de sus canciones, que decía, no me regalen libros que yo no quiero leer. Y yo decía, wow, qué modelaje chévere está haciendo él. Algo de libros que no le gustaba que se les regalara. Pues mira, yo primero partiría de esa premisa. Número 2, las primeras damas que generalmente en los países, por lo menos en Puerto Rico, han hecho un papel básicamente decorativo. En algunos momentos pues, deben buscar formas para fomentar la escritura, porque si un niño que aprende a leer, que aprende a entender la literatura, que aprende a crear la magia de la literatura, es un niño que va a tener unas herramientas que no tienen otros niños. Y esas herramientas, ¿qué es lo que tú pasa? Que como tú te falta, estás escuchando a Almighty, estás escuchando a Anuel AA, estás escuchando a otros cantantes que tienen líricas que incitan de alguna forma en algunas de sus canciones a la violencia, pues tú tienes que nivelar eso con belleza y la belleza que puede estar dentro de los libros para que entonces se estabilice. Porque si no, tú vas a tener gente que cree, hombres que creen que a las mujeres tienen que ser de ellos, y si la mujer miró, ellos entienden que le fueron infiel, pues vienen y le dan una tunda. Entonces, ¿pero qué nos pasa? Pues no hemos aprendido a valorar la vida, como yo le estoy diciendo. Y esa valorar la vida, pues se puede hacer de muchas formas, pero entre ellas la literatura. Nosotros hace creo que 2 años, 3 años, 2 años o 3 años, dos, porque fue cuando yo estaba empezando en Impacto Juventud, hicimos una actividad de Reyes en una comunidad en la que pues lo que les regalamos a los niños eran libros. Y la gente dice, Lugo escribió nos comentó también que hay muchas personas que devalúan el regalar libros en Navidad a la niñez, como tú estabas diciendo, Emilio, sobre la canción de Calle 13, que devalúan el regalar libros en Navidad a la niñez o a las personas. Y en verdad, como dice Lugo, hay que empezar a transformar esa visión, porque cuando nosotros fuimos a darle 2 libros a los niños, escuchamos a algunos padres decir que a los niños no les iba a gustar el regalo. Mientras tanto, los niños, se me acercaron algunos niños a mí a decirme, wow, me encantan los libros, me encantan los cuentos, me encanta qué bueno, qué emocionante que tenemos estos libros. O sea, que el que regalar un libro en Navidad sea algo que no se debería hacer es una falacia, porque en realidad es una manera de invitar a un niño a que llegue a un mundo. Mi tía, cuando mi primito nació, y estoy hablando mucho, pero mi tía, cuando mi primito nació, lo primero que hizo fue, y es algo que se lo aplaudo, fue que se metió a Facebook y dijo, necesito que me envíen, que todas las personas que tengan libros por ahí regados en sus casas, por favor, que no estén usando, envíenmelos para leérselos a mi hijo. Y tú ves a mi primito que a él le encanta escuchar la historia, y llegan aquí y yo tengo un librero, y ellos se sientan y empiezan a buscar los libros y a ver las fotos. Con que vean las fotos, yo no sabía leer cuando bebé, yo lo que hacía era ver fotos y ya de las imágenes de los libros, y fue bien, no sé, fue bien, me inspiró, creo que a seguir leyendo por el resto de mi vida. Está bonito. Sí. Bueno, no sé si tienen algo más que decir, ya debemos ir yéndonos ahora, pero si tienen algo más que decir. Mira, yo pues... Ajá. No, la juventud y la belleza primero. Gracias. Bueno, recapitulando, yo siento que la importancia de la lectura empieza, si son niños, pues empiezan los padres, como
ya se había dicho. Empieza con los padres, como tú mencionas ahí a tu tía con su hijo, pues así empieza. Tienen que empezar los padres a enamorar a esos niños con la lectura y empezar desde ellos, porque si no, ¿cómo ese niño encuentra esos mundos y se adentra en ellos? Comienza desde los padres a ese amor hacia la lectura, e igual en la escuela, pero si ya el niño viene desde su casa con ese amor por la lectura, ya en la escuela es mucho más fácil ese proceso. Exacto. Tengamos la visión de ver como qué temas le gustan a los niños. Hay niños que les gustan los dinosaurios. Pues vamos a buscar libros que tengan que ver con eso, cuentos de dinosaurios, novelitas de dinosaurios. No regalarle solamente películas de dinosaurios, vamos a regalarle libros entonces. Y también si el niño le gustan los deportes, pues buscar esas figuras deportivas que tienen libros que tratan sobre sus vidas y se los pueden regalar y por ahí se pueden interesar. Una de las cosas que más me interesaba a mí era la cuestión de los efectos especiales y la ciencia ficción en mi adolescencia. Y yo buscaba revistas de esas para seguir buscando y poquito a poco he tenido la oportunidad de escribir libros de ciencia ficción con todas esas lecturas que tuve. Así que esas cosas a la larga se te quedan en el subconsciente y van a ser un regalo muy adecuado para los niños. Así que es cuestión de ir estudiando los gustos de los niños y regalar libros por ahí. No tengan miedo de regalar libros, porque si a la larga ese niño a lo mejor no lo utiliza, a lo mejor el hermanito, el primo o alguien lo va a encontrar, porque el libro siempre va a encontrar el camino. Emilio, cuéntanos después de Emilio, pues te vemos y cuando Mira, nada, mi opinión es que yo ampliaría un poquito, no solamente el regalar libros, compartir la lectura de los libros con los niños. Me refiero a que si tú le dices, mira, los niños necesitan empatía, necesitan abrazos, necesitan tiempo. Si tú, en vez de decir, wow, yo estoy cansado del trabajo, y luego por acostarme, quiero ver Netflix, quiero ver otra cosa, pero en vez de eso tú dices, ven acá, mi santo, vamos a preparar esta esquinita de la casa, te pones 2 butaquitas, una lamparita bonita, pones algo de olor, y entonces le dices, vamos a leer este libro juntos. Eso podría ser bien bueno porque estás creando una memoria que se le fija al niño. Además del proceso de lectura, tienes también el proceso de aprendizaje, de acostumbrarte, de querer ese olor de tu padre o de tu madre o de tu tío o de tu hermano que te está leyendo un texto y que lo está haciendo con la entonación que él le daría. O sea, que también compartir y sobre todo saber que la literatura siempre va a ser un reflejo de la sociedad y buscar esos vínculos entre la analogía que puede haber en determinado libro con la vida, con la sociedad, con mi sociedad, debe ser maravilloso cuando tú te das cuenta, claro, por eso es que José Luis González escribió en el fondo del cañón en negrito, porque en ese momento había hacinamiento en los arrabales de la gente que venía del centro de la isla tratando de buscar un mejor porvenir y terminaban atrapados en un arrabal pestilente. Entonces, cuando tú te das cuenta, ¿no? Es que es una realidad, eso no es un cuento. Es que te emocionas, wow, ¿cómo yo no sabía esto? ¿Cómo es que la historia se me está escapando y yo no la he recuperado? Así que en mi sugerencia también ese compartir la lectura, y yo pienso que puede ayudar, igual que la música, igual que la pintura, o sea, todos esos elementos artísticos, porque eso nos hace mejores seres humanos. Definitivo, y eso es, ¿verdad? Eso relacionado a eso, cuando yo pienso en una lectura así, me acuerdo cuando yo me iba a acostar a dormir y mi papá estaba al lado mío leyéndome un cuento. Y eso creo que por eso también es una gran parte de por la que amo la lectura, porque tengo esas memorias bien bonitas. Con esto, ¿verdad? Cerramos el live del día de hoy. Les quiero agradecer mucho a ustedes por sintonizarse con nosotros, a Yariel, Yalimar, José y Emilio, muchas gracias por su tiempo, por dedicarle su tiempo y su info. De verdad, esta conversación, yo pudiera seguir hablando con ustedes por el resto de la noche, del día, de la tarde, por un mes completo puedo seguir hablando con ustedes. Pues estaremos escribiendo en los comentarios
en donde pueden conseguir tanto pues, Readerholic. En Facebook hay una página de Facebook que es de la iniciativa Un Punto Infinito. No, Emilio, ¿dónde podemos encontrar Un Punto Infinito? Conmigo, me escriban por Facebook y hacemos la forma para que les llegue. Debe haber quizás en alguna librería debe quedar, pero no sé. Y José, ¿dónde podemos encontrar los mundos de Gonzalo? Pues en Readerholic, que los tenemos aquí. Hay una edición firmada especialmente para ellos, que se consigue a través de ellos en las librerías, en islanegra.com, en Librería Educativa y en la librería de Norberto González y en Metro Comics. Pues aquí lo tienen, mi gente. Aquí es donde podemos encontrar tanto las iniciativas como los libros de estos autores excelentes que están aquí presentes con nosotros. Muchas gracias de nuevo por sintonizarse con nosotros y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por la invitación. Bye.